Hola a todos, buenas tardes. Voy a intentar exponer para vosotros hoy el tema 36 de la parte especial del programa de SIAL. Ojo que esto ya no es de ITAL, es de SIAL, son los temas de ordenación del territorio y urbanismo que prometí que iba a exponer al menos alguno, dependiendo de lo que me pidierais o de lo que me dijerais un poco que necesitabais. Y es cierto que voy a empezar directamente por el tema 36, porque como sabéis es el primero de los exámenes, ahora va a ser tipo test. No obstante, espero que no sean tipo test de estos en los que la opción A, B, C y D difiere en una coma o en un punto y coma o en algo parecido. Más bien, por lo que yo he leído en las bases, se trata de preguntas en donde se va a intentar reconocer que haya un conocimiento de la materia real, con lo cual no se ceñirán a preguntas sobre exclusivamente el número de días de exposición pública de, por ejemplo, una ordenanza no fiscal, intentando confundirnos con distintos plazos, que si son 20, que si son 30, que si son 15, que si eso espero. No obstante, a partir de ahora los temas que grabé irán enfocados fundamentalmente al tipo test, que es el primer examen, aunque este archivo está hecho de antes, es decir, tiene tipo desarrollo y esquemas para el segundo examen, que sabéis que no cambia, que sigue siendo cantado. De todas las maneras, intentaré hacerlo de una forma esquemática, aunque aquí tenéis el contenido amplio. El 35 no lo voy a exponer porque es un tema muy teórico, o cuyo contenido puede variar sustancialmente de un autor a otro o de una editorial a otra, porque no se ajusta a la ley, sino que son temas o epígrafes muy teóricos sobre la evolución legislativa, la distribución de competencias, y ahí sinceramente creo que el tribunal no se va a meter en cuestiones tan espinosas teniendo un temario tan amplio o un programa tan amplio donde pueden preguntar muchísimas cosas que están contenidas en la ley o que se ajustan a la letra de la ley o del reglamento en cuestión, y donde pueden ir sobre seguro. Así pues, comenzamos directamente con el tema 36, el primero... ya he empezado a escribir. El primero de los epígrafes, el Estatuto Básico del Ciudadano de la Actividad de Ordenación Territorial y Urbanística. Para este epígrafe y para el siguiente epígrafe dentro de este tema y de los, no sé si 3 o 4 temas que siguen a continuación, he tomado la ley del suelo del 15. Esa ley la veremos prácticamente entera. O sea, no sé si la veremos porque yo haré los vídeos, pero hay que estudiarla prácticamente entera porque entra. Y si no entra en el primero tipo test, yo ya os digo, os comento que a mí en un segundo me cayó una bola, porque yo también me presenté en otros momentos, me presenté a Secretaría de Intervención y me cayó un tema de urbanismo. Yo pues en aquel momento pues lo hice bien, aprobé de hecho el segundo examen, el de cantar, porque bueno, pues el tema de urbanismo parece ser que les gustó, aparte de los otros que expuse, pues el tema de urbanismo iba bien. Vamos a ver cuál es el objeto de la ley del 15. Son 3 fines los que tiene esta ley del 15. El primero, regular la igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones constitucionales relacionadas con el suelo. ¿Esto a qué se debe fundamentalmente? Y no quiero explayarme demasiado ya que se trata de un tipo test. Se trata que, como sabéis, la ordenación del territorio y urbanismo es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, artículo 148.1.3. ¿Esto qué ocurre? Que aunque sea una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, donde se supone que, y por ello ha habido tantas sentencias de inconstitucionalidad sobre leyes del suelo, siempre el Estado debe velar, artículo, ahora mismo no caigo cuál era, el de la coordinación, artículo 100 y pico de la ley 4015, el Estado debe velar por una coordinación de toda la normativa autonómica que dé como resultado efectivamente lo que estáis viendo aquí,
una igualdad entre todos los ciudadanos, vivan donde vivan o residan donde residan, para el ejercicio de derechos y obligaciones constitucionalmente relacionados con el suelo. Pues estos derechos relacionados con el suelo pueden ser desde los que van en el artículo 33, la expropiación forzosa, hasta creo recordar que el 45, que era la vivienda, o no sé, ahora mismo el 46 creo recordar que era el del derecho al paisaje o a un medio ambiente digno, o a disfrutar de un medio ambiente en condiciones, algo así. El segundo de los fines es ¿el qué? Pues fomentar actuaciones de rehabilitación de edificios y renovación de tejidos urbanos existentes. ¿Por qué? Está contemplado en la ley que se ha facilitado, esta nueva ley del 15 facilita bastante y de hecho promueve que sea muy fácil la transformación, por decirlo de alguna manera, o la recalificación de suelo rústico en suelo urbano, de manera que haya facilidad para construir, haya suelo para construir vivienda. Pero también se intenta fomentar actuaciones de rehabilitación dentro de los propios de las propias mallas urbanas, que se dice, o dentro de los propios polígonos urbanos. Ya sabéis que las actuaciones edificatorias, en principio, tanto las urbanizadoras como las edificatorias se tratan de llevar a cabo mediante polígonos completos, no siempre es posible, sobre todo cuando ya hay, como en este caso, una urbanización previa. Pero esto sí que es muy útil, y no sé si me estoy extendiendo, es muy útil yo lo he conocido personalmente, ciudades que tienen un centro histórico muy degradado, porque son unos edificios muy antiguos, o que están en un estado de abandono, o que están en un estado de conservación, pues rozando el peligro inminente. Entonces, lo que se hace con este fomento, o lo que pretende la ley con este fomento de actuaciones dentro de la malla urbana, es todo este tipo de edificios que están en riesgo de ruina, o estos centros o cascos históricos que no tienen ningún valor histórico-artístico, simplemente que son edificios de hace quizás 60, 70 años que están en muy malas condiciones, pues generar actuaciones edificatorias. No hace falta no se hace necesario actuaciones de urbanización. ¿Por qué? Porque el suelo ya es urbano. Todo esto lo veremos con calma. Entonces, lo que sí se hace es fomentar que dentro de estos polígonos o dentro de estas áreas de actuación ya urbanas se fomente la rehabilitación de edificios o la renovación incluso de zonas concretas. Y por último, pues tiene como finalidad esta ley establecer cuáles son las bases económicas del régimen del suelo, teniendo en cuenta cuáles pueden ser los métodos para su valoración, sobre todo de cara a la determinación del justiprecio en la expropiación forzosa, o de cara a también las expropiaciones en los sistemas de compensación, de cooperación. En los de compensación sabéis que generalmente, se expropia si alguno de los propietarios no quiere participar en la junta de compensación, pero generalmente la valoración se usa para el sistema de cooperación. Y por supuesto para el de expropiación. Y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Esto está pensado fundamentalmente, aunque no solo, para aquellos supuestos que ya veremos más adelante, en los que, existiendo un instrumento de ordenación general en un municipio, una persona obtiene una licencia para edificar en un predio y se le concede. ¿Por qué? Porque ese instrumento, en ese instante en el que la persona solicita esa licencia, permite la edificación en ese predio. Con motivo de alguna modificación, bien de ese instrumento o bien de instrumentos de carácter o de ámbito superior, este instrumento o esta calificación urbanística o este derecho a edificar puede variar, incluso puede ser anulado. En este caso, esta persona que podía haber realizado determinados gastos como proyectos de edificación, o incluso podía haber comenzado ya la edificación dado que tenía su licencia urbanística, pues de pronto le paran la obra. ¿Por qué? Porque deviene ilegal, porque el nuevo instrumento de planeamiento general pues le dice que no puede construir. ¿Qué ocurre? Esta persona tiene derecho a una indemnización que se tramitará de acuerdo al
al sistema o a la tramitación que se recoge en los artículos 32 y siguientes de la Ley 4015, ¿veis? La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, pero con ciertas características peculiares para el caso de la ordenación del territorio y urbanismo. ¿Por qué? Porque también hay supuestos que no encajan específicamente en estos que os he hablado, sino que hay supuestos de reversión, hay supuestos de retasación, hay supuestos incluso del derecho de superficie. Todo eso se explicará con más atención más adelante si es que creéis que lo necesitáis. Si no, pues nada. Yo ya os he dejado el archivo y podéis estudiar con él. Vamos a ver cuáles son los derechos del ciudadano. En primer lugar, se dice que tiene derecho a una vivienda digna. Esto está dentro del epígrafe, lo digo por si acaso, el Estatuto Básico del Ciudadano. Primero, a una vivienda digna, adecuada, accesible y en un medio ambiente y paisaje adecuados. Recordad que esto está en la Constitución. De otro lado, acceder a dotaciones públicas y equipamientos colectivos abiertos al uso público. En tercer lugar, ser informado del régimen y condiciones urbanísticas y obtener copias y certificaciones. Ahora veréis cómo el 3 y el 4 se parecen, pero os explicaré la diferencia. El 4 es ser informado por escrito del régimen urbanístico de un predio determinado. ¿En qué se diferencia fundamentalmente el punto 3 del punto 4? El punto 3 nos habla al derecho que tiene cualquier ciudadano a que se le informe acerca de los instrumentos de planeamiento que tiene aprobados un ayuntamiento. Esto se puede hacer obteniendo copias simples o mediante una certificación que sabéis que debe firmarla el secretario y que probablemente conlleve el cobro de una tasa. Probablemente no, seguro. Mientras que el punto 4 se trata de información que cualquier particular o empresa pública, puede ser una persona física o jurídica, solicita de un predio determinado. ¿Para qué? Para conocer las condiciones de edificabilidad, si es que las tiene, o las condiciones de urbanización, si es que las tiene. Es decir, si está integrado en una malla urbana, si no está integrado en una malla urbana, si pertenece a un polígono determinado, si tiene la calificación de rústica, si es suelo urbano programado o no programado, ese tipo de cosas. Es decir, si tiene asignado, o incluso siendo urbano, qué volumen de edificación tiene asignado. Todo eso lo veremos, no os preocupéis. El quinto es participar en la elaboración y aprobación de los instrumentos de los que hemos estado hablando hasta ahora, sobre todo en el número 3, esos instrumentos de planeamiento general. Hay un derecho de los particulares a participar en esa elaboración y también existe después un derecho a ejercer la acción pública por parte de los particulares o incluso de personas jurídicas cuando de alguna manera consideran estas personas que pueden o no ser vecinos, eso es indiferente, que ha habido una infracción del planeamiento o de la normativa de ordenación del territorio y urbanismo, bien por la propia corporación municipal o bien por parte de otra administración pública. Es decir, ha habido una injerencia competencial. Entonces, en ese caso, si la corporación de gobierno, en este caso el grupo de gobierno, la corporación que gobierna, no hace valer esas acciones, recordad que esto tiene cierta relación con los artículos 63 y siguientes quiero recordar, 63 y siguientes de la Ley de Bases, donde se decía que pues los ciudadanos, en caso de que el Pleno, se habla siempre del Pleno, pero bueno, de la corporación de gobierno o el Pleno no hiciera valer las acciones para defender la autonomía local, en este caso se trata de defender las determinaciones de ordenación del territorio y urbanismo, pues podían ellos mismos interponer esas acciones frente a los tribunales. Vamos a ver ahora cuáles son los deberes del ciudadano. Pues veis que los he resumido en 4 puntos que trato de ser escueto. El primero es respetar el medio ambiente, absteniéndose de actuaciones contaminantes. De otro lado, cumplir la normativa respecto de actividades molestas, insalubres o peligrosas. La diferencia fundamental es que, el primero de los supuestos se refiere a evitar algún tipo de vertidos a ríos, sobre todo, o evitar vertidos ¿cómo se llaman? En redes de canalización, redes de canalización públicas, por ejemplo, de aguas pluviales, que son aguas de lluvia, que sabéis que van a los ríos, en principio sin ningún tipo de tratamiento, porque son aguas pluviales, pero claro, si no está prohibido verter cualquier tipo de sustancia en estos canales de canalización que forman parte de las actuaciones de urbanización.
que contienen aguas pluviales. El segundo supuesto se refiere más a generalmente a negocios particulares donde, bueno, pues si vas a realizar algún tipo de actividad tipo bares, por ejemplo, es un ejemplo, que generan mucho ruido, o restaurantes que tienen una cocina que generan humos, pues se trata de que se le va a exigir que cumpla la normativa al respecto. La tercera de las obligaciones es hacer un uso adecuado y acorde con su naturaleza de los bienes demaniales y de servicio público. Esto se ve con más profundidad, sobre todo en el tema de las licencias y las autorizaciones, cuando se habla de los distintos tipos de licencias o autorizaciones que se hacen necesarias para usar el dominio público. ¿En función de qué? Del uso que se haga del dominio público. ¿Y de qué depende este uso? Pues de que se haga conforme a su naturaleza, de que se haga conforme a una intensidad u otra intensidad y de que sea exclusivo o excluyente. Y por último, la última obligación es respetar el patrimonio arquitectónico absteniéndose de actividades no permitidas. Eso, bueno, pues cae por su propio peso. El segundo epígrafe nos habla del Estatuto Básico de la Iniciativa y la Participación de los Ciudadanos en la Actividad Urbanística. Os anuncio que este artículo 7 a mí me costó bastante comprenderlo. Por eso he intentado hacerlo con colorines para ver si puedo explicarlo de manera que sea entendible. De un lado, nos dice que el artículo 7 nos va a hablar de actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias. Ya nos está diferenciando dos tipos de actuaciones. La primera son actuaciones de transformación urbanísticas. Y estas, generalmente, si estamos hablando de terreno rústico, siempre son previas a las actuaciones edificatorias. Es decir, no se puede edificar sobre un terreno de carácter rústico. Solo se puede edificar sobre un terreno de carácter urbano y que además tenga reconocida la edificabilidad y en un volumen determinado. ¿Qué es, en principio, cuál es el orden a seguir lógico? Primero, realizar actuaciones de urbanización y después, si se quiere construir o se puede construir, realizar actuaciones edificatorias. Vamos a ver qué se entiende por actuaciones de transformación urbanística. Vemos que dentro de las dos ramas principales, que son actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias, esas son las dos ramas principales. La primera, recordad que se trata de convertir, entre comillas, un terreno rústico en un terreno urbano o edificable, y la segunda se trata de actuaciones edificatorias, es decir, cuando ya estamos hablando de un terreno recalificado como urbano, ahora sí vamos a ver si podemos o no edificar, porque no en todo suelo urbano se puede edificar, pero vamos a verlo. Vamos a ver primero qué se entiende, vamos a la primera de las ramas, de nuevo. ¿Qué se entiende por actuaciones de transformación urbanística? Pues se entiende dos tipos de actuaciones. Unas que pueden ser actuaciones de urbanización y otra, como veis aquí, que pueden ser actuaciones dotacionales. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Bueno, la actuación de urbanización, por decirlo de algún modo, parte de cero, aproximadamente. Es una forma de entenderlo, no es exacto, pero podemos entender que las actuaciones de urbanización parten de cero y lo que tratan es de generar estructuras urbanizatorias. Es decir, construir los canales de conducciones de agua, los canales de evacuación de aguas residuales, las canalizaciones eléctricas, todo este tipo de cosas. Mientras que las actuaciones dotacionales se entiende que ya existe un nivel mínimo o medio de actuaciones urbanizatorias y lo que se hace es completarlas. Esa es la diferencia fundamental entre los dos subtipos de transformaciones urbanísticas. Pero concretamente en el primero de los subepígrafes, que son las actuaciones de urbanización, podemos distinguir dos tipos. La primera es de nueva urbanización. Esta sí que es ex novo. Es decir, aquí partimos de suelo rústico puro y lo que vamos a hacer es
lo que vamos a realizar son todas aquellas actuaciones de carácter urbanístico que permitan el paso del suelo rústico urbano, pues ya os he dicho, construir las canalizaciones de agua, construir las canalizaciones de electricidad, conectarlas con las redes generales que están en el siguiente polígono que ya está urbanizado, conectarla con las redes generales, establecer sistema de evacuación de residuos, establecer pues dónde van a ir los viales, las zonas viarias, las zonas verdes, todo ese tipo de cosas. Esa es la primera de los subtipos dentro de las actuaciones de urbanización, que recordad que es primer epígrafe, actuaciones de transformación urbanística, primer subepígrafe, actuaciones de urbanización, y el primero de los subepígrafes es de nueva urbanización. ¿Para qué? Para pasar suelo rústico virgen, por decirlo de alguna manera, a suelo urbano. ¿Para qué? Para crear infraestructuras y dotaciones públicas y generar con ello parcelas aptas para la edificación. Veis que más o menos, aunque venga expresado en distintos puntos, es lo mismo que os vengo diciendo. Se trata de generar partiendo de suelo rústico virgen, para que lo entendáis de alguna manera, generar suelo urbano mediante la construcción. Técnicamente se habla de actuaciones urbanísticas, pero bueno, voy a hablar de construcción para que me entendáis en estos primeros temas. Después ya hablaremos de actuaciones de transformación urbanística. Y para conectarlas funcionalmente con las redes generales. ¿Os acordáis que lo acabo de decir? No solo construir las nuevas conducciones de, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, sino conectarlas con las redes generales de un polígono adyacente que ya es urbano y que por lo tanto lo que hace es conectar todo, pues a lo mejor con un sistema de depuradoras que tiene el ayuntamiento o que tiene una ciudad grande, pequeña o como sea. De otro lado, el segundo subtipo de actuaciones de urbanización, recordad que estamos todavía en actuaciones de urbanización, que estamos dentro del primer epígrafe, que son actuaciones de transformación urbanística, que se distinguía a su vez en dos subepígrafes, que eran las actuaciones de urbanización y las actuaciones dotacionales, y que dentro de las actuaciones de urbanización estaban las de nueva urbanización, que partían de suelo virgen, y las de reforma de urbanización, que son aquellas que se realizan en suelo urbanizado, pero que no tienen todas las infraestructuras adecuadas. Bien porque con el paso del tiempo se han deteriorado, bien porque la nueva normativa exige un incremento dotacional, ¿de acuerdo? Aquí no partimos de suelo virgen, pero tampoco partimos de suelo rústico como tal. Podemos estar hablando de suelo urbanizable no programado. Es un tipo de suelo que se verá más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no se trata en puridad de suelo rústico? Porque ya hay algunas dotaciones que no existían en las de cuando el suelo es rústico virgen. Existían algunas dotaciones, pero estas o se han quedado obsoletas, o es necesaria su reforma, o es necesario intensificar su dotación. Por eso se habla de una reforma, porque es necesario lograr unas infraestructuras adecuadas. El segundo de los epígrafes, dentro de las actuaciones urbanísticas todavía, estamos hablando de pasar de suelo rústico a urbano, todavía. No vamos a hablar de edificaciones, todavía estamos hablando de la construcción de las canalizaciones de agua, de las canalizaciones de electricidad, de las canalizaciones de fibra óptica, de las conexiones con las redes generales de evacuación, etc. Bueno, pues el segundo tipo, la primera eran las actuaciones de urbanización, ya hemos visto las actuaciones dotacionales, las actuaciones dotacionales lo que suponen, aquí sí ya lo dice claramente, es un incremento de la dotación ya existente en suelo urbanizado. Generalmente este suelo ya está programado, ¿vale? Mientras que la reforma de urbanización suele ocurrir o suele suceder, es un instrumento que se utiliza para suelo urbano no programado. Ya veréis después en otros temas cómo se diferencia el suelo urbano programado del no programado y cómo se pasa de uno a otro. Las actuaciones dotacionales suelen estar reservadas para el suelo urbanizable programado.
¿Qué le ocurre? Que es necesario un incremento de las dotaciones. Puede ser porque originariamente este suelo era urbano, existía un número de viviendas muy escaso, porque era un núcleo muy alejado del centro de la ciudad, pero con el centro urbano, pero por la construcción de viviendas cada vez más, digamos, en las zonas más externas del casco urbano, pues se van uniendo, sin querer, se van uniendo los núcleos urbanos. ¿Y qué ocurre? Que lo que en principio eran canales de desagüe para aguas residuales, para 5 casas, 10 casas, 15 casas, ahora pues son 100 casas, con lo cual se necesita un incremento de esta dotación ya existente. Se trata de reajustar la proporción de acuerdo al incremento de edificabilidad. Ya os he dicho que esto, ¿qué nos estaba indicando? Que se trataba de suelo urbano y además programado, porque si no está programado no se puede construir. Ya lo veréis, ya se verá en temas posteriores. Hace falta pasarlo de no programado a programado. ¿Cómo se hace? Mediante una actuación de programación, una actuación o un programa de actuación, mejor dicho, recogido en el artículo, creo recordar, 16 de la propia ley del suelo. No, puede que no sea el 16 porque me falle el número, pero vamos, lo tengo en la cabeza. Si no es el 16, por ahí va, el 17, el 16, que son actuaciones de actuaciones programáticas, ¿vale? Que es lo que sirve para conseguir transformar suelo urbanizable no programado en suelo urbanizable programado. ¿Por qué? Porque si no, no se puede aplicar, hasta que no esté programado, no se puede aplicar un plan general sobre el suelo y mucho menos un plan parcial. No os agobiéis con todo esto que os estoy contando. Poco a poco se verá en las explicaciones. Y la segunda de las actuaciones, que ya os dije que eran las dos grandes ramas, la primera es la de transformación urbanística, que se limita a la construcción de estas canalizaciones. La segunda gran rama es la actuación edificatoria. Aquí ya sí que entramos propiamente en la construcción de casas, por decirlo de alguna manera, para que lo entendáis fácilmente. Aquí ya vamos a construir casas. ¿Se pueden construir las casas que uno quiera? No siempre. ¿Se pueden construir en todos los predios? No siempre. ¿Se puede construir todos los metros que tiene el predio? No siempre. ¿Vale? Esto depende de si el predio tiene reconocida edificabilidad por los instrumentos de ordenación general, de si el volumen de edificación permite una edificación para vivienda o ni siquiera, o si ese suelo está reservado para zonas verdes o para dotaciones públicas. Bien, aunque sea urbano, pues lo que hacen es que te lo expropian, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, sí que pasa, pero quiero decir que está previsto legalmente. Bien. Las actuaciones edificatorias, como bien dice aquí en el primer subepígrafe, se hacen para nueva edificación o sustitución de una ya existente. Tampoco es nada nuevo. O simplemente para rehabilitar las ya existentes. Ya lo hemos visto anteriormente que uno de los fines de la ley en el artículo 1 era ese, es decir, renovar esos cascos urbanos que de alguna manera están muy deteriorados, pues ¿cómo? Rehabilitando la edificación de esos edificios o rehabilitando zonas completas o reconstruyéndolas, en algunos casos cuando están muy deterioradas. El mismo artículo 7 pasa a otro punto, ya dejamos aparte esa gran diferenciación entre la transformación urbanística y la actuación edificatoria. Pasamos ahora a ver el tercero de los puntos y nos dice que también el artículo 7 contempla las posibles actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural, a las que les será de aplicación la normativa anterior. Estos núcleos tradicionales legalmente asentados son una tipología de núcleos urbanos muy específico, que no es muy numeroso y es un caso con el que raramente os vais a encontrar. Yo no me he encontrado ninguno todavía, vamos, ya os lo digo. Y eso que yo he estado en ciudades o en ayuntamientos más grandes y en ayuntamientos más pequeños, algunos muy, muy pequeños o incluso que son comarcas que tienen pues núcleos urbanos muy muy pequeños que depende de la zona pues se pueden llamar pedanías, se pueden llamar concejos, se pueden llamar de cualquier otra cosa. Y yo de momento no me he encontrado con ninguno, pero está ahí y hay que saberlo. Importante, el inicio de las actuaciones urbanísticas. Vamos a ver cómo trata la ley el tema de cuándo se entiende que se inician las actuaciones urbanísticas. En primer lugar, nos dice la ley que se considera que se inician en el momento en el que se ejecute o que comience la ejecución material de las obras. Ojo que estamos hablando de actuaciones urbanísticas, no edificatorias. No os confundáis. Urbanísticas,
construcción de redes de saneamiento, construcción de redes de fibra óptica, construcción de las aceras, el cableado eléctrico. Bien, las actuaciones urbanísticas, pues en principio se considera que se inician ¿cuándo? Pues cuando llegan allí las máquinas excavadoras y empiezan a hacer boquetes, así de simple. Pero puede ocurrir que no suceda así, y entonces se puede decir que se presume que estas actuaciones urbanísticas se inician cuando existe acta administrativa o notarial del comienzo de las obras. ¿Por qué? Porque se pueden retrasar las máquinas. Puede haber un problema con las máquinas, con las excavadoras, que no las teníamos previstas, las teníamos contratadas para que vinieran, pero ha habido un problema con la empresa, se hizo un contrato con la empresa no puede cumplir, y aparte de las consecuencias del no cumplimiento del contrato, pues no se puede comenzar materialmente las actuaciones urbanísticas. Pero como se levanta un acta, esto lo hace el secretario, lo suyo es que esté también el interventor, pero bueno, se levanta un acta notarial de que se van a comenzar las obras, aunque no sea materialmente hoy. En este momento se presume, desde la fecha del acta, se presume que han comenzado las actuaciones urbanizatorias. ¿Por qué es tan importante el tema de cuándo comienzan las actuaciones urbanizatorias? Porque ya lo veremos más adelante, si transcurren 10 años sin que se hayan completado, cabe la reversión. No os asustéis ahora porque estoy mezclando muchas cosas, no os preocupéis. Simplemente os digo que tiene su importancia esto de saber cuándo se inician. Y dirá, bueno, ¿y cómo más que da que se inicien en marzo, que se inicien en febrero, salvo que la gente tenga mucha prisa en tener los terrenos? Pues sí que influye, porque depende del plazo, puede caber reversión o no, depende. O incluso retasación también puede caber. Aunque la retasación depende de más factores, no solo del tiempo. La reversión depende del tiempo. La caducidad. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando el inicio de las actuaciones pues se inicia, pero aquello no termina de salir adelante. Pues la caducidad de estos instrumentos supone el archivo de las actuaciones, es decir, nosotros realizamos un instrumento de actuación urbanística de carácter general, pero si las actuaciones materiales de urbanización no se comienzan o no se concluyen en tiempo, pues ¿qué ocurre? Que caducan, ¿vale? Porque es algo que se inicia de oficio, aunque pueden intervenir, pueden tener cierta iniciativa los particulares, ahora veremos cómo, pero como la iniciación es de oficio, caducan. ¿Qué ocurre? Que se archivan las actuaciones, pero lo más importante y que no debéis de perder de vista, que el suelo se restituye a la situación original. Es decir, puede que se hayan construido parte de esas dotaciones de evacuación de aguas residuales, pero como no se han concluido en tiempo, el suelo vuelve a considerarse rústico. Por eso nos encontrábamos en las actuaciones edificatorias, ¿os acordáis cuando yo os hablaba en las actuaciones de transformación urbanística, que había actuaciones de urbanización y actuaciones dotacionales, donde se dice que se incrementaban las dotaciones, o incluso dentro de las actuaciones de urbanización había las de nueva urbanización o las de reforma ya de urbanizado? ¿Por qué? Porque ya había algunas instalaciones o algunas dotaciones, pero no estaban completadas, por esta razón que os estoy explicando. Es decir, sigue siendo suelo rústico. En el caso de la reforma de urbanización, que es el primero de los supuestos, actuaciones de urbanización, bien de nueva urbanización, es decir, ex novo, en terreno rural virgen, o reforma de urbanización, donde sí que se construyó en su tiempo algunas de las estructuras urbanísticas de urbanización, actuaciones urbanizatorias, pero como no se completaron y caducó, el suelo volvió a calificarse o volvió a su calificación original, que era rústico. Con lo cual nos encontramos suelo rústico donde hay determinadas actuaciones dotacionales. En la reforma de la urbanización esto suele estar ligado, ya os digo, ligado ya no tanto a suelo rural que se quedó a medio hacer, para que me entendáis, sino con suelo urbanizado que es no programado. No ha habido una actuación de programación o una programación, un programa de actuación, y por lo tanto no ha pasado a suelo programado. Vamos a seguir. Ya hemos visto la caducidad, que restituye el suelo a la situación original. ¿Veis por qué
Ahora entendéis por qué se decía puede partir de suelo rústico virgen o puede partir de un suelo rústico que ya tiene algo construido. Y diríais, ¿eso cómo es? Eso no es posible. Yo en suelo rústico no puedo hacer actuaciones dotacionales. Pues por esto es. Y la terminación de las actuaciones, en principio, pues distinguimos 2 puntos, tal como veis aquí en el tema. Terminan las actuaciones, en primer lugar, cuando concluyen las obras, cuando se han cumplido todos los deberes inherentes al proceso de urbanización, es decir, que se han entregado a... quizá lo último, que yo recuerde ahora mismo así de memoria, lo último es la entrega de los terrenos de dotación pública. No la entrega de suelo ni la entrega para el patrimonio público del suelo, que eso es anterior, sino la entrega de suelo que es urbano, pero que se va a reservar, de hecho está reservado para realizar dotaciones públicas, jardines, dotaciones públicas, lo que sea. Y que se hayan levantado las cargas correspondientes. Podría haber cargas, podría haber servidumbres, todo eso no obstante, las servidumbres, todo esto se levanta durante el proceso de las actuaciones urbanísticas, es decir, de los distintos sistemas de actuación urbanística, todo esto se levanta, pero tiene que estar levantado. Y por último, dentro de esta terminación de actuaciones, en principio pues nos dicen como el inicio, pues se terminan cuando materialmente se terminan, o en el caso de que alguno de estos puntos pues no estuviera muy claro, se dice que se presumen terminadas cuando se levante acta de recepción de las obras. Aquí ya os digo lo mismo, el acta de recepción. Importantísima lo del acta de recepción, ¿eh? Yo me he encontrado el problema de algunos ayuntamientos es que esto de las actas de recepción es un concepto que no conocen, no entienden y esto es un caos. Actas de recepción para todo. Importantísimo, ¿por qué? Por la fecha. Porque se muestra si hay o no conformidad, porque se muestra cualquier defecto, porque queda constancia. De acuerdo, vamos a pasar al epígrafe 3, no me quiero concentrar en nada que no pertenezca a este tema. Nos habla del Estatuto Básico de la Iniciativa y Participación de los Ciudadanos en la Actividad Urbanística. ¿De acuerdo? De momento vamos a ver la actividad urbanística. Para eso vamos al artículo 8, que nos habla de la iniciativa pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística, pero aquí ya nos dice que también puede ser en actuaciones edificatorias. Es decir, aquí el artículo 8 nos incluye las 2 vías, la de transformación urbanística, que es la previa, generalmente suele ser la previa, o la edificatoria. En primer lugar, se dice que pueden ejercer la iniciativa para proponer, porque ya os he dicho que el inicio es de oficio, por eso hay caducidad, pero pueden proponer las actuaciones urbanísticas y o edificatorias, es decir, tanto una como otra o separadamente o conjuntamente, las administraciones públicas, entidades públicas adscritas o dependientes, los propios propietarios pueden proponer, esto lo he visto yo, que realizan un proyecto de actuación edificatoria, incluso en combinación o en connivencia legal, quiero decir, con una empresa constructora, y lo presentan al ayuntamiento, y el ayuntamiento les da el visto bueno y no hay ningún problema. Y, en segundo lugar, se nos dice, bueno, pueden ejercer esta iniciativa de actuaciones urbanísticas y edificatorias los sujetos que hemos dicho, y en segundo lugar nos dice que si se trata de actuaciones ya en suelo urbano, es decir, aquí no serían necesarias actuaciones urbanísticas. ¿Por qué? Porque el suelo ya es urbano, ¿vale? Además, dice, además de los que hemos dicho anteriormente, y con la consideración de propietarios, ojo que esto es muy importante, podrían actuar agrupaciones de comunidad de propietarios, cooperativas de vivienda, propietarios de edificaciones o fincas urbanas, perfecto, titulares de derechos reales o de aprovechamiento. Generalmente estas personas no pueden actuar en el mismo con los mismos derechos que el propietario, pero tienen derecho a un resarcimiento como si fueran propietarios. Es decir, si se les expropia sus derechos reales o de aprovechamiento, pongamos un usufructo, una servidumbre, cualquier derecho de este tipo, tienen derecho a una indemnización como si fueran un propietario al que les expropiaran una parte del terreno. Y, por último, pues empresas en nombre de cualquiera de los anteriores. Os lo acabo de explicar. Hay veces que las propuestas tanto de actuaciones urbanizatorias como de actuaciones de edificación las hace un grupo de propietarios junto con una empresa que es la que va a realizar las obras materialmente y no hay ningún problema. Existe un deber
ya para distinguir el último de los puntos de este artículo 8, existe un deber de los particulares de contribuir a la acción urbanística de la administración actuante, porque ya hemos dicho que en principio la actuación urbanística comienza de oficio, aunque la puede proponer los particulares, pero una vez que comienza, que da comienzo, porque la administración urbanística actuante ya ha dicho comienza, los particulares, los propietarios de predios o los propietarios de derechos reales o derechos de aprovechamiento tienen la obligación o el deber de participar en esas actuaciones o de edificación o de urbanización. Y si no, y concretamente en las de urbanización, si te niegas a participar, te expropian. Así de claro. Ya lo veremos en los sistemas de actuación que los diferencia, los tres, y vemos cómo el sistema de expropiación no es el que se utiliza solamente porque sea más rápido, sino que es el que se utiliza cuando en los sistemas de compensación, por ejemplo, en las juntas de compensación, hay problemas con algún propietario que siempre da guerra y se opta, se dice, fuera, sistema de expropiación y para adelante. Bien. El artículo 9 nos habla de la participación pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias. Veis que de nuevo aquí habla de las urbanísticas y de las edificatorias, pero no las mezcléis porque son distintas. Es decir, tú puedes tener un predio que es susceptible de que se le realicen actuaciones urbanísticas, pero una vez que el suelo está calificado como urbano puede resultar no edificable. No lo olvidéis esto. Un suelo urbano no siempre es edificable, no siempre conlleva edificabilidad. El jus edificandi, que lo veremos después en otro tema, el jus o a edificandi, lo que pasa es que esto va en latín, el jus edificandi no es un derecho que vaya ligado siempre a la propiedad. La propiedad de un predio puede o no conllevar jus edificandi. Ojo, y esto es importantísimo, porque tú te crees que tienes un terreno y puedes construir una casa y a lo mejor no. ¿Por qué? Porque ese terreno en concreto, en el instrumento de planeamiento general, ha quedado reservado para dotaciones públicas o para jardines. Te compensan, te compensan económicamente, pero de entrada, si tú tienes previsto hacerte una casita, te quedas sin ella. Vamos a ver cuál es esa participación en las actuaciones, ¿vale? Ya no como veíamos en el 8, que era la iniciativa, es decir, quién podía tener la iniciativa. Ahora vamos a ver cómo se puede participar. En primer lugar, como ya hemos visto, la iniciativa pública, que es lo suyo, la iniciativa pública, pero no tiene necesariamente por qué. Aquí tanto monta tanto la iniciativa pública como la iniciativa privada. La iniciativa pública, aquí pueden participar los propietarios o particulares que no ostenten propiedad en el marco de la libre empresa, es lo que os comentaba antes. Se va la administración a urbanística actuante, decide que va a realizar sobre un polígono completo, que es lo suyo, aunque no siempre sea así, una actuación de transformación urbanística, que hace, pues, echa mano de una empresa, porque puede que ese ayuntamiento pues no tenga los medios materiales, excavadoras, máquinas de no sé qué, obreros, cosas de ese tipo. ¿Para qué? Para realizar las actuaciones, las obras de actuaciones urbanísticas. Ya os dije que iba a empezar a cambiar el lenguaje y que ya no os voy a hablar de obras ni de construcciones, sino que os voy a hablar de actuaciones, que es lo que os van a preguntar en el examen. Bien, aquí se dice que la iniciativa pública, pues eso, pueden participar los propietarios, pueden participar también particulares, incluso cuando sean empresas constructoras ajenas y que no tengan ningún título de propiedad, ni ostenten ningún derecho real de servidumbre ni de aprovechamiento. De otro lado, puede ocurrir que se firmen convenios entre una administración pública. Recordad la figura del convenio, artículo 47 de la 4015. Recordad que es una figura que no permite que se haga sobre materias susceptibles de actuaciones objeto de la ley de contratos del sector público. Así que tened cuidado con esto. Se pueden firmar convenios entre administraciones públicas y entidades públicas adscritas, cuya finalidad, ¿cuál es? Conceder la ejecución a un consorcio creado ad hoc y cuyo control ostente en todo caso la administración pública. ¿Esto es cómodo? Bueno, si lo queréis llamar así. ¿Cuál es la intención? Yo creo que se ve muy claro. Es decir, la administración pública, el ayuntamiento, vamos a hablar claro, el ayuntamiento dice, jolín, ¿para qué me voy a meter yo en estos jaleos de actuación urbanística?
de realizar actuaciones urbanísticas, venga a contratar excavadoras, venga a contratar albañiles, venga a contratar, venga a comprar cableado, venga que me traigan de no sé dónde, que me tienen que traer unos tubos gigantescos para las aguas residuales, para que me voy a meter yo en esto. Entonces, en este caso, lo que se hace es un convenio entre la administración pública y entidades adscritas, ¿de acuerdo? Y se genera un consorcio. Recordad, artículo 118, un consorcio es una persona jurídica ex novo, nueva. Se crea una persona jurídica nueva, cuya finalidad, de momento única y exclusiva, es llevar a cabo las actuaciones de urbanización, de urbanización que se contienen en el convenio. Es la única finalidad de este consorcio. En principio, el control, por supuesto, lo tiene la administración pública. De otro lado, ya hemos visto la iniciativa pública, de una manera y de otra, pueden participar en las actuaciones sobre medio urbano. Ya hemos entrado en medio urbano. ¿Qué significa? Que el suelo ya tiene carácter o está ya calificado como urbano. ¿De acuerdo? Pueden actuar sobre medio urbano, además de las administraciones públicas, pues agrupaciones de propietarios, cooperativas de viviendas y empresas. Si estamos en medio urbano y estamos en suelo urbano, es que ya hay dotación de transformación urbanística. ¿Qué significa? Que aquí ya lo que se puede hacer son actuaciones edificatorias o de rehabilitación, que son una modalidad de las edificatorias. Estos sujetos podrán, vamos a ver, los que hemos dicho antes, ¿qué podrán hacer? Bueno, pues actuar con plena capacidad jurídica, pudiendo incluso, por iniciativa propia, presentar planes de actuación edificatoria. ¿Por qué? Porque estamos en suelo urbano. Puede estar no programado, que se me acaba de venir a la cabeza. Puede ser urbano no programado, con lo cual lo primero que hay que hacer es pasarlo de no programado a programado. Bien, pueden constituirse en asociación administrativa. Luego veremos que hay dos tipos fundamentalmente de asociación administrativa. Está la Junta de Compensación, que es la principal, que se verá cuando veamos los sistemas ¿cómo era el nombre? Los sistemas esperad un momento, que si no se me va el nombre. Perdón por este lapsus. Son los... eran los sistemas de... ¡Ay, si lo he dicho antes! ¡Qué rabia! Si lo he dicho antes, los sistemas de actuación, eso es, los distintos sistemas de actuación urbanística, que son los de cooperación, primero el de compensación, que es el preferible, luego el de cooperación y luego el de expropiación. Entonces, pueden constituirse en asociación administrativa. Una vez que no me voy a extender aquí, iba a explicar más, pero no me voy a extender aquí. Pueden asumir la gestión de las obras, sobre todo en el sistema de compensación, porque en el sistema de actuación compensatoria. ¿Por qué? Porque ahí donde realizan las obras, quien realiza las obras son los propietarios, vamos a decirlo así, a su costa además. Pueden otorgar escritura pública de modificación del régimen de propiedad horizontal, importantísimo, porque si se van a construir edificios de varias plantas, lo que originalmente era suelo, pues necesita que se permita establecer régimen de propiedad horizontal para establecer escritura pública de distintos pisos dentro de un edificio. Y también pueden ser beneficiarios de la expropiación forzosa. Ojo, beneficiarios, porque la tienen que solicitar a una administración pública de carácter territorial. Ya lo sabéis que son las únicas que pueden expropiar. ¿Quién puede solicitarla? Generalmente lo hacen o las juntas de compensación o las asociaciones administrativas que forman parte del sistema de cooperación. Pero como poder, lo pueden hacer los propietarios siempre que esté dentro del sistema de actuación. De otro lado, pues vemos que la participación en régimen, o digamos que es otra característica de la participación las actuaciones urbanísticas o edificatorias, es que se participe en régimen de distribución de beneficios y cargos. Esto se intentará siempre, cualquiera que sea el sistema de actuación, tanto el de cooperación como el de compensación como el de expropiación. También el poder redactar y presentar instrumentos de ordenación a la administración actuante, que os decía anteriormente. Pueden los propios propietarios presentar un instrumento o una actuación de urbanización sobre un polígono completo. Lo suyo es sobre un polígono completo, ¿vale?
Por último, decir que el convenio entre una administración pública y el promotor, esta opción que veíamos aquí, de decir, bueno, pues cabe la posibilidad de que se haga un convenio entre una administración pública para que un consorcio sea la que lleve a cabo las actuaciones fundamentalmente urbanísticas, pero también podrían ser edificatorias, pero este convenio con un promotor nunca podrá ser más gravoso del que procedería con los propietarios. Es decir, nunca puede costar más que si los sistemas de actuación los llevaran a cabo los propietarios. Ya veréis luego los sistemas de actuación. El 10 nos habla de las asociaciones administrativas. Vamos a ver los caracteres. El primero tienen personalidad jurídica, naturaleza administrativa. Ya os anuncio que esto significa que sus decisiones se pueden recurrir en alzada ante la administración urbanística actuante. Deben tener unos estatutos acordes a la legislación urbanística que deberán aprobarse por la administración urbanística actuante en adelante AUA, administración urbanística actuante. Y desde ese momento en el que se aprueban los estatutos es cuando adquieren la personalidad jurídica y dependen de la administración urbanística actuante. Ya os lo he dicho, sus decisiones se pueden recurrir en alzada ante la administración pública actuante. ¿Cuál es su régimen jurídico? Por regla general, los acuerdos se adoptan por mayoría simple de cuotas de cuotas de participación. Esto se ve mejor cuando se ven los sistemas de actuación. Por ejemplo, los sistemas de actuación de compensación, el 60% es el que puede imponer los sistemas de actuación. De un polígono, se entiende de un polígono cuando hay distintos predios, el dueño o los dueños que conformen el 60% pueden ser los que tomen las decisiones. Con el 60% pueden tomar las decisiones, salvo que los estatutos establezca algo diferente. Pero vamos, ya os digo yo que en el momento que consiguen el 60%, el que sea, no cede ni un ápice en los estatutos, ¿eh? Os lo garantizo, porque además la administración pública lo respalda, que sea así porque la ley lo dice. Quiere decir que aquel que no esté de acuerdo con ese 60% o tiene que ajustarse o le terminan expropiando, ya lo veréis. Y aquí os lo digo, alzada. ¿Cómo se disuelve o cuándo se disuelve, mejor dicho? Cuando haya cumplido todos sus fines, incluyendo la entrega del suelo dotacional o la entrega ya no solo del suelo para patrimonio público del suelo, sino que hayan terminado todas las actuaciones urbanísticas y las hayan conectado a las redes generales. Todo tiene que estar completamente terminado. Y por último, se hará un acuerdo por la administración urbanística actuante de disolución de esta asociación. Claro, esto tiene que extinguirse porque ya las actuaciones urbanizatorias han concluido. Este es el tema 36. Aquí, como podéis ver, tenéis el esquema que, bueno, pues he intentado que sea bastante sucinto, que os servirá sobre todo para el segundo examen, el de cantar, y con esto se concluye el 36. Si yo veo que, me pedís más temas de urbanismo porque pues creo que haré alguno más, creo que grabaré alguno más, porque esta parte es interesante, la de la ley del suelo del 15 es interesante, porque creo que es susceptible de ser preguntada. Pero bueno, pues también dependerá un poco de vosotros, porque mi intención era entrar ya con el estudio por ejemplo, iba a empezar con la ley de patrimonio de la administración pública, pero estudiándola desde un punto de vista de un examen tipo test, ¿vale? Es decir, reestudiar la ley de patrimonio desde un punto de vista de un tipo test. Vale, pues con esto os dejo por ahora. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y ya sabéis, os dejo el enlace por si queréis el archivo. Os dejo el enlace en la caja de descripción, y si lo queréis directamente en Word, pues ya sabéis que con un PayPal y un correo electrónico al correo del canal, pues yo os lo mando en Word y está bastante mejor que aquí, el formato está bastante mejor que aquí. Venga, pues un saludo a todos y buenas tardes.